Esto es Lo Último en Noticias. Buenas noches. Copeco elevó a alerta roja a los departamentos de Atlántida y Colón, así como a los municipios de Omoa, Puerto Cortés y Choloma en el departamento de Cortés. También ha declarado alerta amarilla para Islas de la Bahía, Santa Bárbara, Lloro y el resto del departamento de Cortés, e incluye la franja costera de Gracias a Dios, precisamente por alto oleaje, y se mantiene alerta verde para Copán, Olancho y el resto del departamento de Gracias a Dios. Estas alertas están vigentes durante esta tarde, noche, mañana hasta las 6 de la tarde. Copeco advierte también que la influencia de una masa de aire frío en el país continuará produciendo abundante nubosidad, oleaje alterado, viento fresco del norte y lluvias de moderadas a fuertes sobre la zona noroccidental. Y se esperan lluvias y lloviznas en las regiones central, occidente y oriente del país, así también como un descenso en la temperatura ambiente y vientos rachados en la mayor parte del país. En vivo desde San Pedro Sula, Kenia Chinchilla. Buenas noches, Kenia. Buenas noches, qué gusto saludarle, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Rápidamente le informamos, estamos ubicados en la colonia El Paraíso 4, este sector de la Flor de Cuba. No ha parado de llover aquí en San Pedro Sula y esto ya ha provocado afectaciones. Rápidamente le menciono algunos datos que han brindado las autoridades de Copeco en el cierre a eso de las 5 de la tarde. Son 153 familias afectadas, 31 familias evacuadas solo en la ciudad de San Pedro Sula. Tenemos un albergue habilitado en el sector de Lomas del Carmen. Ahí hay ya 33 familias albergadas. Y aquí en la zona en donde estamos en este momento, que es una de las zonas bajas de la ciudad de San Pedro Sula, bueno, aquí la gente no ha dormido desde anoche y continúa la situación. Aquí solo en esta colonia son 33 viviendas inundadas y estas familias preocupadas porque hoy no llueve. Así que este es el reporte de incidencias a eso de las 5 de la tarde que ha reportado Copeco. Bueno, doña Emma, hoy no duermen, desde anoche no duermen ustedes. Sí, desde anoche no dormimos viendo de que el río se estaba entrando, ¿verdad? Y ya hoy a las 6 pues ya estábamos llenos, ¿verdad? La situación continúa con las lluvias. Continúa por las lluvias y aquí estamos. Aquí en alerta, ¿verdad? Bueno, buenas noches. Doña Emma, que es una de las viviendas afectadas, lo que podemos informar de las afectaciones, continúa la lluvia intermitente aquí en la ciudad de San Pedro Sula, en Choloma, Villanueva y la ciudad del Progreso Lloro. Nuestro reporte a esta hora, con ustedes nuevamente a estudios. Vamos ahora con Gustavo Bustillo a La Ceiba. Gustavo, buenas noches. Gracias, buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Alerta roja y el alto oleaje en la ciudad Puerto de La Ceiba de 6 a 8 pies en el Mar Caribe ha dejado ya mucha atención en La Ceiba. Las primeras 60 personas albergadas, repito, reitero, licenciado Edgardo Melgar, las primeras 60 personas albergadas, es un total de 40 niños y 20 adultos, esto en la colonia Dios con Nosotros, esto aledaño a las pilas de oxidación o en la parte de atrás de Colonia Miramar. Estas personas que se encuentran acá están albergadas porque el mar, el alto oleaje, está amenazando con arrasar sus viviendas, repito, reitero, debido al alto oleaje. Además, a unas pocas cuadras está también la caudalosa Quebrada de Adán, que ya está experimentando fuertes crecidas precisamente en este sector. Ya ha llegado el cuerpo de bomberos, ha llegado la Policía Nacional para buscar la forma de apoyar a estas personas, repito, 60 personas que se encuentran albergadas. Concluyo con esto, hay afectaciones, nos informan, en el muelle Reinaldo Canales o el muelle Fiscal, el cual ha sufrido afectaciones, me acaba de informar el cuerpo de bomberos a esta hora. Es lo que puedo informar a esta hora de la tarde. Estudios, licenciado Edgardo Melgar, buenas noches. Muchas gracias, Gustavo Bustillo en La Ceiba. El alcalde del municipio de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, don Roberto Contreras, en su cuenta de redes sociales esta tarde,
todos los equipos municipales estar vigilantes. Tendremos lluvia toda la noche. Hoy nadie duerme. Prohibido apagar los celulares. Debemos estar atentos para servir a nuestra gente. Además, he instruido que se les dé comida a todos los equipos de las Fuerzas Vivas que están sirviendo a la ciudad en estos momentos. No paremos, estemos atentos, le ha instruido esta tarde a sus equipos municipales el alcalde de San Pedro Sula, don Roberto Contreras. Producto del frente frío aumentarán las lluvias y descenderá más la temperatura, principalmente en el norte y en el noroccidente del país. Francisco Zúñiga. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. La gripe suda con Sudagrip. Edgardo, muy buenas noches. Sigue el descenso de temperatura, siguen las lluvias. Atención, San Pedro Sula, don Luis Fonseca, 300 milímetros de agua. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Sí, tenemos pronóstico de lluvia debido a que estamos bajo la influencia de una masa de aire frío. Pues está produciendo lluvias de moderadas a fuertes en todo lo que es la región norte, como pueden ver en el mapa. Y pues estas lluvias han estado en estos días y más en horas de la madrugada. Entonces los departamentos más afectados siempre van a ser Cortés, Atlántida, Colón. Entonces aquí es donde se esperan las mayores intensidades acumuladas. Estamos hablando de máximos de 150 milímetros y 300 milímetros en zonas de alta montaña. Mañana sigue la masa de aire frío también. Sí, vamos a continuar bajo la influencia para el día de mañana de una masa de aire frío. Gracias, don Luis Fonseca. La actualización climatológica, Edgardo, sigue el descenso de temperaturas aquí en la capital de la República. La Esperanza con casi 13 grados de temperatura. En el norte del país siguen también las lluvias. A esta hora, mi contacto, y no olvide usted, su voto cuenta. Gracias, Francisco. El desprendimiento de rocas en la carretera CA5 a la altura del municipio de Taula-B se registró hoy precisamente por la humedad de los suelos. Ahí está Omar Valenzuela. Buenas noches, licenciado Ricardo Melgar, un placer poderle saludar desde la ciudad de Ciguatepeque. El clima está afectando fuertemente la zona central del país y se ha reportado a primeras horas de este día un derrumbe a la altura del kilómetro 135, como las imágenes que ven en pantalla, unas rocas de un tamaño considerable impedían el paso parcial sobre la carretera internacional CA5 a la altura del kilómetro 139, muy inmediato al municipio de Taula-B y muy cerca también de las cuevas de este mismo municipio. Aquí, licenciado, pues de inmediato personas que pues transitaban por la zona retiraron estas piedras, así como alguna maquinaria que se utilizó para poder pues habilitar el paso total en la carretera internacional CA5. Se recomienda a las autoridades pues estar pendientes debido a que esta zona es muy vulnerable debido a las lluvias. También pues se recomienda a todos los que transitan por la zona, sobre todo en sus vehículos, que es poca la visibilidad debido a que hay una densa neblina sobre todo este eje carretero, sobre todo en la aldea del Carrizal, que es muy tradicional la zona ahí con esta neblina. Licenciado, esto es lo que podemos reportarle debido al clima aquí en la zona central del país. Muy buenas noches. Conectado con los corresponsales es presentado por Tigo. Conéctate en Navidad con el ZTE Blade A36 por solo 1,899 lempiras. Incluye super recarga de 20 gigas. Daños en vías de acceso provocan lluvias en varias comunidades del departamento de Colón. Ahí está Héctor Madrid. Gracias, licenciado Melgar. Buenas noches. Sigue lloviendo acá en el departamento de Colón. Le comento que el puente artesanal sobre el río Sico se cayó debido a que este río creció mucho. Este puente es el que construyen los productores y agricultores de la zona para poder pasar en verano. Son 5 comunidades que han quedado incomunicadas. En Balfate se interrumpió el paso al municipio debido a que la aproximación al puente o caja puente en la comunidad de Las Crucitas se dio, pero la alcaldía lo reparó rápidamente. Ya hay paso, pero con cuidado a Balfate. Una familia fue evacuada en Trujillo, departamento de Colón, debido a las aguas lluvias. Acá en Tocoa, el cuerpo de bomberos está pidiendo a los pobladores que no estén en los ríos o que tengan cuidado y que puedan evacuar si ven algún peligro.
acá en este sector pues los ríos se inunden rápidamente porque en el sector de arriba, el sector montaño, llueve bastante, pues, y acordemos que tenemos el Aguán también y también está saturado bastante de agua. Aquí en Tocoa pues hay sectores que están identificados ya como zonas rojas en las cuales pues prácticamente no son habitables debido a estas las inundaciones. Entonces hacerles conciencia a las personas pues que estén pendientes y alertas, ¿verdad? Le comento que estamos en alerta roja. Con usted nuevamente el estudio. Buenas noches. Gracias, Héctor Madrid. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero cuando regresemos, la Organización de Estados Americanos expresa preocupación y llama a respetar las instituciones electorales y pide garantizar elecciones generales en Honduras. El precio de los combustibles es presentado por la Curazao Black Friday. Las ofertas más esperadas del año. Nuevas promociones cada semana. Te garantizamos los mejores precios. El precio de los combustibles en Tegucigalpa. Gasolina Super, 101.16 lempiras. Gasolina regular, 94.09. Diésel, 88.26. Querosén, 78.47. Gas LPG vehicular, 44.57. Gas LPG doméstico, 238.13 lempiras. El precio de los combustibles en San Pedro Sula. Gasolina Super, 98.46. Gasolina regular, 91.39. Diésel, 85.54. Querosén, 75.75. Gas LPG vehicular, 41.04. Gas LPG doméstico, 216.99 lempiras. La protección de menores migrantes retornados promueve el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE. En Gracias Lempiras está Carlos Horto. Saludos en el estudio central, así es, la informo que organizaciones en el departamento de Lempira promueven la protección de los derechos de los menores y adolescentes retornados en condición de migrantes. Olvin Hernández es el representante del CONADE para este departamento y le presenciamos. Efectivamente, hemos visto nosotros que la vulneración a derechos en materia de niñez y adolescencia es latente. Es preocupante la situación, incluso estamos hablando de niños retornados que a veces corre peligro su integridad física al retornar a este país. ¿Qué va a hacer el Estado de Honduras con esa situación del principio de no devolución que firman y acuerdos internacionales? Pero también cuando llegan a Honduras, ¿qué mecanismos de protección se van a utilizar? ¿A dónde se van a incorporar estos adolescentes? La garantía de los derechos fundamentales para este sector de los migrantes menores y adolescentes retornados es obligación del Estado que se cumplan, manifestó el entrevistado. Es nuestro contacto informativo a esta hora de la noche desde Gracias en el departamento de Lempira. Retorno con usted al estudio central de los noticieros hoy mismo. ¿De qué se habla? Es presentado por Jim. Prepárate para descubrir el poder y la versatilidad de Jim en Grupo Continental Motores. Tu Nota Honduras. Juan Manuel Ávila Mesa y Carlos José Zavala Velázquez, los ex oficiales que vuelven a la calle tras 9 años presos a partir de hoy 11 de noviembre. Prensa Libre Guatemala. Reportan daños por fuertes vientos que afectan a Guatemala durante el Frente Frío. La Prensa Gráfica El Salvador. Piden a la Corte Suprema de Justicia fin del régimen de excepción porque ya no es una medida justificable para lo que fue creada. Se están vulnerando derechos constitucionales de los detenidos, aseguran familiares. La Prensa Nicaragua. Dictadura presenta a la periodista Fabiola Tercero en medios oficialistas después de más de un año sin conocer su paradero. La Nación, Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transporte anunció que el paso de Ruta 32 se habilita hasta el próximo viernes, si las condiciones del tiempo lo permiten. La Prensa Panamá. Decomisan cerca de 13.5 toneladas de droga en aguas del Pacífico panameño. La carga está valorada en $2 millones. Fanny Zúñiga, Noticiero Soy Mismo. Por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Cuidado con el alambre, con el alambre, con el alambre.
Frente frío con lluvias provoca inundaciones y daños en Cortés, Atlántida, Lloro y Colón. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos hizo un llamado hoy a todos los sectores a respetar las instituciones electorales y garantizar las elecciones generales en Honduras. 3 candidatos presidenciales de la oposición sellan un pacto para defender el voto en las urnas el día de las elecciones generales. Nosotros los hondureños tenemos un gran compromiso por la democracia, por la libertad de Honduras. Que nos pongamos de acuerdo para que no haya robo. Más de 20 organizaciones de sociedad civil, academia e iglesias forman frente para vigilar las elecciones. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia piden un voto de confianza a la población. Aseguran sus actuaciones son sin sesgo político. Quiero pedirles, en nombre de mis compañeros, de la presidenta, un voto de confianza para el Poder Judicial. El portaaviones más grande y más moderno del Pentágono se incorpora al despliegue en el Caribe para reforzar ataques militares contra el narcotráfico. ¿Cuántos días nos hacen falta para el 30 de noviembre? Apenas 18 días, 4 horas, 57 minutos, 14, 13, 12, 11, 10 segundos. Quitémosles estas casi 5 horas que nos quedan de este 11 de noviembre y tendremos 17 días prácticamente para las próximas elecciones del 30 de noviembre. Recuerde que su voto cuenta. Su voto es poder y el poder no se delega. Si usted no va a votar, siempre le recuerdo, ahí van a quedar las 3 papeletas suyas, las que le corresponden a su voto, a su decisión, a su determinación. La papeleta para los candidatos a la alcaldía de su municipio, de los candidatos a diputados de su departamento y los candidatos presidenciales, y otros la van a llenar. No se arriesgue a que otros decidan por usted. Y si no va a votar, después no se queje. Vaya y vote por el candidato o la candidata de su preferencia, pero hágalo. Hágalo sin miedo. Hágalo con todas sus fuerzas. Si no está motivado, no importa, pero hágalo con convicción, con determinación, con esperanza, con fe, por una Honduras mejor. Su voto cuenta. Todos a votar por Honduras este 30 de noviembre. Hay un comunicado hoy de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos que dice lo siguiente. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, expresa su preocupación por los recientes acontecimientos en Honduras que afectan el proceso de las elecciones nacionales. La Secretaría General reitera el llamado realizado por la Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras en su reciente declaración, que más allá del legítimo debate en torno a las decisiones y procedimientos específicos de las autoridades electorales, es responsabilidad del Estado garantizar la autonomía, la continuidad y el libre ejercicio de estas instituciones. Es importante ese párrafo, no se me adelante, es importante ese párrafo. Es responsabilidad del Estado garantizar la autonomía, la continuidad y el libre ejercicio de estas instituciones. ¿De cuáles instituciones? De las autoridades electorales. Las autoridades electorales deben poder realizar su labor técnica de conformidad con la ley, libre de injerencias y presiones indebidas de cualquier actor político. Su independencia y estabilidad son pilares esenciales de la gobernanza democrática, particularmente en las últimas semanas previas a una elección. Las diferencias internas dentro de los órganos colegiados pueden reflejar el pluralismo democrático, pero no deben generar parálisis, socavar el calendario electoral ni afectar la confianza pública en el proceso electoral. La Secretaría General llama a todos los actores a respetar el marco institucional y contribuir a la celebración de las elecciones generales en la fecha establecida y en las mejores condiciones posibles. La OEA mantiene su compromiso de apoyar la democracia en Honduras y seguirá acompañando al país a través de su misión de observación electoral. Sobre ese mensaje,
sobre esa declaración de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos sobre el proceso electoral en Honduras, la diputada liberal, la abogada Maribel Espinosa, dijo lo siguiente: bienvenida la declaración del señor secretario general de la OEA en defensa del proceso electoral hondureño. Libre debe dar muestras de respeto y no impedir el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral a través de acciones penales politizadas del Ministerio Público y las Fuerzas Armadas. Ya sabe usted que el Ministerio Público anunció la presentación de requerimiento fiscal contra 2 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Sobre eso, el candidato presidencial del Partido Nacional, Narri Afura, anoche a las 9:09 del 10 de noviembre dijo: a 20 días de las elecciones pretenden desmantelar la institucionalidad para colocar funcionarios afines. Atacan al Tribunal de Justicia Electoral, órgano jurisdiccional del proceso electoral. Honduras y el mundo los observan. No jueguen con la voluntad del pueblo. Y además, el congresista estadounidense, el señor Carlos Jiménez, en su cuenta de redes sociales: desde el Congreso de Estados Unidos denunciamos el preocupante accionar del gobierno de Honduras en quebrantar el orden legal para beneficiar al Partido Autoritario Libre. Esto tiene severas consecuencias para las relaciones entre Estados Unidos y Honduras. Exigimos transparencia. Hoy, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la abogada Rebeca Raquel Obando, informó que conocerá el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, acusados por el supuesto delito de prevaricato judicial. Esta es la información con Flavio Pavón. En un comunicado, la Corte Suprema de Justicia señaló que la decisión se enmarca en el procedimiento de asignación de causas que involucran a altos funcionarios. La presidenta del Poder Judicial sostuvo que actuará sin sesgo político. El Poder Judicial es un Poder Judicial que debe de apartarse de todo lo que es el tema político. Nosotros debemos de cumplir cuando se nos presenta un requerimiento. Nosotros debemos de dar respuesta a ese requerimiento que se ha presentado. No podemos evadir nuestra responsabilidad. Lo que sí quiero que sepan ustedes es que este Poder Judicial está actuando sin ningún tipo de sesgo político. La defensa legal de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral presentará a los imputados de forma voluntaria. En el caso de que el mismo requerimiento fiscal sea admitido por el juez natural, pues tiene que citar y emplazar en debida forma a los magistrados para poder comparecer ante la primera audiencia. El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, por el supuesto delito de prevaricato judicial, por emitir resolución para la inscripción de candidatos a diputados de Olancho y Valle. Flavio Pavón, Noticieros, Hoy Mismo. Sobre este tema, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la abogada Sonia Marlina Dubón, pidió un voto de confianza para el Poder Judicial. Quiero pedirles, en nombre de mis compañeras de la presidenta, un voto de confianza para el Poder Judicial. Creo que es importante que ustedes hagan las interrogantes, pero sin prejuiciar la respuesta. Creo que todas las iniciativas que se presentan son pruebas de fuego para el Poder Judicial. Nosotros estamos para garantizar la estabilidad jurídica, para garantizar la seguridad jurídica, que es lo que a todos nos interesa. La seguridad jurídica combate la pobreza y la pobreza, por supuesto, nos trae desarrollo. En este caso específico creo que hay una confusión y ustedes como comunicadores sociales pueden abonar para corregir esta confusión. El juicio político y el requerimiento fiscal son dos figuras diferentes, no son excluyentes, pueden ser concurrentes. El juicio político le corresponde al Congreso Nacional cuando hay, entre otros, pérdida de confianza en sus funcionarios. Y el requerimiento fiscal es una atribución
y una obligación del Ministerio Público en representación de los intereses de la sociedad cuando hay violaciones a la ley. Así que no estamos hablando de situaciones excluyentes, son concurrentes ambas figuras. El doctor Edmundo Orellana, ex fiscal general de la República, ex ministro de Transparencia del actual gobierno, en su cuenta de redes sociales hoy a las 8:14 de la mañana. ¿Y los requerimientos contra los que se enriquecieron durante el golpe de Estado con fondos públicos? ¿Y los diputados que recibieron dinero narco por su voto para elegir una junta directiva del Congreso y una Corte Suprema? ¿No son prioritarios para el Ministerio Público? Han pasado 16 años de uno y 9 del otro. Don Antonio García, ex vicecanciller de la República en el actual gobierno. Si la Corte Suprema de Justicia admite el requerimiento fiscal contra 2 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, estaría abriendo un precedente gravísimo. Dejaría a cualquier alto funcionario a merced del fiscal general sin que el Congreso Nacional, el órgano representativo del pueblo, se pronuncie primero. El procedimiento constitucional es claro: primero juicio político en el Congreso y solo si hay culpabilidad entonces vienen acciones judiciales contra el exfuncionario como cualquier mortal. Saltarse ese paso es abrir la puerta a persecuciones políticas disfrazadas de justicia, un zarpazo al proceso electoral y una amenaza directa a la institucionalidad. ¿Queremos un país donde un presidente, un magistrado o cualquier funcionario nombrado por el Congreso pueda ser removido por la voluntad de un solo fiscal? Un Congreso de 128 representantes es más legítimo y plural que un fiscal. En mi opinión, la Corte Suprema de Justicia tiene 2 opciones: no admitir el requerimiento fiscal, remitirlo al Congreso Nacional para que se pronuncie. Las noticias cortas son presentadas por IPSA, 56 años liderando con calidad y garantía. 2 exaltos oficiales de la Policía Nacional hondureña condenados en Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas recuperaron su libertad hoy martes tras 9 años de estar en prisión, luego de haber aceptado su culpabilidad. Se trata de Juan Manuel Ávila Mesa y Carlos José Zavala Velázquez. 2 personas murieron de manera violenta en San Marcos de Jutiquile, en Olancho. Las víctimas fueron identificadas como Linton Josué Rivera Isaula y Jacobo Alexis Romero. Ambos se conducían a ordeñar vacas cuando fueron atacados a disparos. En la colonia Quesada, en la capital, un conductor de mototaxi sufrió un atentado y fue trasladado herido de bala al Hospital Escuela. La DIPANCO capturó a 2 hombres y una mujer mientras realizaban cobros extorsivos en las cercanías de la colonia El Carrizal en la capital. Se les decomisó un arma de fuego, entre otras evidencias. En al menos 16 puntos de transporte urbano en la capital, la DIPANCO y la División de Seguridad en el Transporte Urbano realizó la intervención luego de amenazas de grupos criminales a transportistas. Francis Espinal, Noticiero Soy Mismo. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero cuando regresemos, no fue la abogada Rixi Moncada, tampoco fue don Nelson Ávila, pero 3 de 5 candidatos presidenciales sellan pacto para defender el voto en las urnas el día de las elecciones. La firma de este convenio democrático es un acto de honor y compromiso. Que no se vayan a poner de acuerdo para hacernos trampa en la mesa, que nos pongamos de acuerdo para que no haya robo. Esa es la única manera de defender la democracia. Unidas y tunota.com. Las personas con discapacidad también tenemos derecho a votar. Tenemos también el deber de votar. Nadie se quede en casa este 30 de noviembre. Tempranito, todo el pueblo de Honduras a votar. Qué tremendo mensaje el de doña Rosa Durón, ¿no? Aquí en la capital. Gracias, doña Rosa Durón, por ese mensaje que nos ha enviado a todos los hondureños. En su condición especial, ella dice, todos vamos a votar. Tremendo mensaje. Así que no tiene excusa usted. Y temprano lo sugirió ella, lo pidió, temprano a votar.
Y ya salga de eso usted, salga de ese compromiso, porque lo es. Es un compromiso con y por Honduras. Ir a votar temprano y después ir al centro de votación, a la mesa donde usted le tocó votar, a eso de las 5 de la tarde, cuando estén cerrando la votación, supervisar, observar el proceso electoral, el conteo, la sumatoria de votos y con los celulares ahí, para evitar cualquier irregularidad, venga de donde venga. Con la ausencia del abogado Rixi Moncada y de Nelson Ávila, hoy 3 de los 5 candidatos presidenciales firmaron un convenio democrático para la defensa del voto, iniciativa promovida por la Plataforma Ciudadana Defensores de Honduras, con el propósito de que cada uno de los candidatos presidenciales muestre su compromiso por una Honduras libre, justa y soberana. Los candidatos que asistieron a la firma del convenio fueron del Partido Nacional Narri Afura, del Partido Liberal Salvador Narrala y de la Democracia Cristiana Mario Rivera Callejas. La firma de este convenio democrático es un acto de honor y compromiso, donde los candidatos presidenciales dejan a un lado sus diferencias para abrazar un mismo juramento: respetar y hacer que se respete la voluntad del pueblo hondureño. Los candidatos presidenciales del Partido Nacional Narri Afura y del Partido Liberal Salvador Narrala dieron estas declaraciones al concluir el evento. No es una firma, nada más, puede ser un documento, claro que sí, pero debemos de entenderlo bien claro en nuestras mentes, en nuestros corazones, lo que debemos de hacer por Honduras. Y esa es la democracia a la que yo me refiero. Y no es firmando un papel o hablándolo del diente al labio, es haciéndolo con hechos. Esa es la única manera de defender la democracia de cara a las elecciones este 30 de noviembre, donde cada uno de nosotros los hondureños tenemos un gran compromiso por la democracia, por la libertad de Honduras. Salgan ese día, salgamos a votar, a demostrar que somos un pueblo de paz, de amor, de tranquilidad, porque no es el odio, la venganza, el pleito que va a sacar a Honduras adelante. Es cada actuación que hagamos nosotros los hondureños por el bien de Honduras. El compromiso es que la gente del Partido Nacional, porque hay gente buena en el Partido Nacional, con la gente buena que hay en el Partido Demócrata Cristiano, que nos pongamos de acuerdo para que no haya robo, para que no aparezca el Partido Comunista que no asistió. ¿Cuántos partidos comunistas no asistieron hoy? El Libre y el PINU también está asociado con Libre, me imagino, porque son, que no se vayan a poner de acuerdo para hacernos trampa en la mesa y que se respete la voluntad popular. Más de 20 organizaciones de sociedad civil, la academia e iglesias han conformado un consorcio para vigilar las elecciones. Alertaron además de amenazas a la integridad electoral. Fue la Red por la Defensa de la Democracia y la Red por la Equidad Democrática que hoy se unieron para desarrollar una observación electoral especializada. Se van a observar los 18 departamentos con una metodología de observación que se ha puesto en práctica en más de 90 países. Alertaron de amenazas a la integridad electoral por crisis interna en órganos electorales, violencia y estado de excepción, criminalización de periodistas, el riesgo de crisis electoral y judicialización. Pareciera ser que hay un guión y hay una intención detrás de todo esto y eso es lo que nos preocupa. ¿Qué pretenden? ¿Sacar a dos? Obviamente ya ellos saben que el tribunal no puede operar si tienen dos afuera. ¿Qué quieren? Nombrar a alguien a través de la comisión permanente, ir después contra alguna de las consejeras y tratar de tener mayoría y tener control en estos órganos. Eso es lo que nos preocupa. Reiteraron el llamado a acudir masivamente a las urnas. Usted ore por qué persona va a ejercer su voto, pero sí le aconsejamos para que vote
por personas que sean temerosas de Dios y que tengan la capacidad para gobernar, que no sean neófitos para gobernar. Con el consorcio firmado hoy, se desplegarán más de 10.000 observadores tradicionales y 1.007 especializados para vigilar el desarrollo de las elecciones generales. Ruth Muñoz, Noticiero Soy Mismo. Los consejeros del Consejo Nacional Electoral se reunieron en pleno con los equipos de telecomunicaciones, sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, call center, biometría y los coordinadores de capacitación para evaluar el simulacro electoral y corregir las fallas registradas. Una comisión técnica del Consejo Nacional Electoral revisa los documentos presentados por la empresa Lazo Mejía, la única que ofertó ayer para el proceso de contratación expedita lanzado el pasado 8 de noviembre para el servicio de transporte de carga pesada para las elecciones generales. 327 candidatos del Partido Nacional, 306 del Partido Liberal y 161 del Partido Libertad y Refundación han acreditado sus cuentas bancarias y responsables financieros ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos. 901 en total, lo que representa el 45% de los candidatos. A través de un comunicado, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos instó a los órganos electorales a respetar el voto del adulto mayor de manera segura, accesible y sin obstáculos. Ruth Muñoz, Noticiero Soy Mismo. Este es un comunicado de las relatoras especiales de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y sobre la situación de los defensores de derechos humanos con respecto a las elecciones generales en Honduras, 11 de noviembre de 2025. Destacamos los más importantes. Ginebra. Honduras debe garantizar unas elecciones libres, justas y transparentes, con pleno respeto a la libertad de prensa y al acceso del electorado a información fiable, detallada y objetiva. Los partidos políticos y personas candidatas deben ser responsables en sus discursos, absteniéndose de difundir desinformación, información errónea y mensajes que puedan incitar a la hostilidad, la discriminación o la violencia, y deben mostrarse claros en su compromiso de reformar las leyes y políticas para fortalecer los derechos humanos. Así lo han declarado hoy expertas de la ONU con vistas a las elecciones generales del 30 de noviembre y 2 años después de la visita al país de la relatora especial sobre libertad de expresión en octubre de 2023. Las expertas han emitido el siguiente comunicado. En la recta final de la campaña electoral y a pocas semanas de las elecciones del 30 de noviembre, estamos siguiendo de cerca con cierta preocupación el creciente clima de polarización y las amenazas y ataques a la libertad de prensa, la libertad de expresión y el espacio cívico en el país, incluidas las personas defensoras de los derechos humanos y observadores electorales. Observamos con preocupación una intensificación en este periodo preelectoral del discurso estigmatizador que desde hace tiempo se viene dirigiendo contra periodistas, defensores de los derechos humanos, comunicadores sociales, organizaciones de la sociedad civil y otros actores que tienen un importante rol en el monitoreo del proceso electoral. Esta estigmatización viene por parte de ciertos altos cargos del gobierno y de los partidos políticos, así como de las Fuerzas Armadas y otras fuerzas de seguridad, que incluye difamaciones, acusaciones infundadas, estigmatización pública, intimidación y ataques físicos y en línea en represalia por su trabajo. Estas medidas no solo pretenden suprimir la expresión de quienes son atacados, sino que también tienen un efecto disuasorio sobre los demás. Los políticos y los funcionarios públicos, incluidos los mandos militares y policiales, desempeñan un papel fundamental en la conformación del debate y la opinión pública y tienen una gran responsabilidad en el deterioro del panorama informativo. No deben abusar de su posición privilegiada para socavar la integridad electoral, incitar a la violencia, la hostilidad y la discriminación o atacar a los medios de comunicación y la sociedad civil. Al contrario, deben fomentar la confianza de la ciudadanía en las elecciones mediante un comportamiento ético y asegurarse de que su discurso sea en todo momento acorde con los derechos humanos y respetuoso con los periodistas y los defensores de los derechos humanos. Cuando se ataca la libertad de expresión y a quienes la ejercen, se ponen en peligro los procesos electorales y
se resiente la confianza pública en las elecciones. Asimismo, unas elecciones que no se respetan los derechos a la libertad de asamblea y asociación no pueden ser consideradas libres o justas. También estamos preocupadas por los problemas de acceso a la información que se reportan, como el cierre de páginas web y los constantes intentos de hackeo de sitios web que publican información crítica o perjudicial para ciertos actores políticos. Además, resulta muy decepcionante la persistente falta de transparencia institucional, pues ante la mayoría de las solicitudes de información oficial, las instituciones del Estado no proporcionan respuesta o lo hacen de manera general, vaga y vacía de contenido. El flujo libre de la información, basado en el derecho a buscar, recibir y publicar información, es una condición previa esencial para unas elecciones libres, justas y democráticas. En este contexto preelectoral, todos los candidatos electorales y partidos políticos deben poder ejercer su derecho a hacer campaña libremente y en condiciones de seguridad y de igualdad de armas. Los derechos a la libertad de expresión, acceso a la información, asamblea pacífica y asociación deben ser garantizados a todos los ciudadanos por igual, sin discriminación alguna. Periodistas y medios de comunicación, incluyendo los indígenas, comunitarios y alternativos, deben ser respetados en su derecho a cubrir libre e íntegramente las elecciones e informar a la ciudadanía de forma independiente y de acuerdo con su línea editorial. La pluralidad y diversidad de información y medios debe ser garantizada. La política publicitaria del Estado no debe discriminar y favorecer a ciertos medios sobre otros por motivos políticos y comerciales. Los observadores electorales, incluidos los defensores de los derechos humanos, deben estar protegidos de cualquier forma de intimidación, ataques o violencia. Los órganos electorales estatales, incluyendo el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y demás autoridades, deben asegurar unas elecciones limpias, democráticas y transparentes, garantizando la libre circulación, publicación, acceso y recepción de información electoral, política y periodística, incluyendo en lenguas de los pueblos indígenas. Las autoridades estatales, funcionarios, candidatos y partidos políticos deben tener en cuenta el impacto de sus declaraciones en el discurso político y deben evitar escrupulosamente en todo momento los mensajes que puedan incitar al odio, la discriminación, la hostilidad o la violencia. Las instituciones estatales, autoridades públicas, líderes políticos y fuerzas de seguridad deben cesar de cualquier tipo de amenazas, campañas de desprestigio o descalificación de periodistas y defensores de los derechos humanos y fomentar un entorno que respete el pluralismo mediático y sea tolerante con la crítica pública. El Sistema Nacional de Protección debe poner en marcha medidas concretas y protocolos específicos de atención para la protección a periodistas y ser dotado de los recursos y autonomía necesaria para actuar de manera independiente, con atención a las mujeres periodistas, así como a periodistas indígenas y comunitarios. Este es el comunicado de las relatoras especiales de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y sobre la situación de los defensores de derechos humanos con respecto a las elecciones generales en Honduras. Todos a votar este 30 de noviembre. Ya sabe usted que individuos encapuchados y armados invadieron, desalojaron a una comunidad de canadienses que tienen más de 10, 15 años de vivir en inmediaciones de Trujillo. Gente jubilada, que viene a pasar sus vacaciones aquí en Honduras, algunos residen aquí en Honduras, generando empleo, pagando impuestos, comprando en los comercios. O sea, una actividad legal, una actividad no de ahora. Incluso el propio alcalde de Trujillo salió en defensa de ellos cuando lastimosamente se produjo este lamentable hecho. Alcalde de Trujillo del Partido Libre, aquí en el programa, se quejó de que de lo que había pasado y que no se le había prestado solución al asunto. Y ahí están tomadas esa comunidad de canadienses. Ahora, otro grupo armado, o a saber si es el mismo, invadió la propiedad privada de un norteamericano establecido desde hace casi 30 años en la colonia 19 de abril en Trujillo, ahí en Colón.
La noticia económica es presentada por Banco Cuscatlán. Haz que pase con tu tarjeta Visa Cuscatlán. Solicítala ya. De acuerdo a la denuncia interpuesta ante las autoridades correspondientes, el pasado sábado, un grupo de invasores de oficio se tomó la propiedad del norteamericano, colocando una bandera de Libre y otra de Honduras en el portón principal del inmueble. Otra invasión a un ciudadano norteamericano que tiene cabañas adentro, que hasta el momento no sabemos si misioneros, que eran a quien se les rentaba las cabañas, se encuentran dentro y que están siendo sitiados por grupos que son totalmente irregulares. El COEP condena las invasiones a la propiedad privada. Nosotros pues hemos visto en los últimos días muchas personas extranjeras que han sido objeto de estas invasiones, lo cual pues condenamos, ¿verdad? Ya que esto no genera nada halagador para nuestro país cuando nosotros necesitamos generación de empleo. De acuerdo a esta analista, lo preocupante es que el Estado es cómplice de las invasiones. No solo de personas de carácter privada que pueda señalar que dice de ser dueño de esa propiedad, sino el trasfondo que tiene ese mensaje. Yo, poder del Estado, permito que sea invadida una propiedad del Estado. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada asegura que más de 66,000 manzanas de tierra han sido invadidas en 8 departamentos del país, provocando millonarias pérdidas. Flavio Pavón, Noticieros, Hoy Mismo. Y atención al siguiente pronunciamiento. Este es un llamado urgente al respeto a la propiedad privada y la seguridad jurídica de las inversiones. La Cámara Nacional de Turismo de Honduras, Canatur, en representación del sector turístico nacional, manifiesta su profunda preocupación y enérgico rechazo ante el patrón creciente de invasiones en el departamento de Colón, que afecta a diversas zonas, incluyendo Trujillo y Balfate, y compromete la seguridad jurídica de cientos de inversionistas extranjeros vinculados a proyectos turísticos y residenciales. Dentro de este contexto destaca el hecho ocurrido en el complejo residencial Trujillo Beach Eco Resort, propiedad de inversión extranjera desarrollada por ciudadanos canadienses, donde un grupo de personas irrumpió de manera armada, reflejando la gravedad de la situación y el riesgo que enfrentan las inversiones en la región. Estos actos constituyen una grave violación al derecho de propiedad privada, compromete la seguridad jurídica de las inversiones en el país y envía un mensaje preocupante a los actuales y potenciales inversionistas, tanto nacionales como internacionales, particularmente en un sector estratégico como el turismo. En este sentido, hacemos un llamado urgente y respetuoso al Ministerio Público y a los entes de seguridad del Estado para que actúen con responsabilidad, celeridad y transparencia en el esclarecimiento de estos hechos y adopten las medidas necesarias que garanticen el respeto irrestricto a la propiedad privada como principio constitucional y condición indispensable para la estabilidad económica y social del país. Instamos además a restablecer el orden en las zonas afectadas, protegiendo la integridad de los propietarios, residentes y trabajadores, así como la continuidad de las actividades productivas. El turismo es un motor clave para el desarrollo y la generación de empleo en muchas comunidades. No obstante, su sostenibilidad depende de un entorno seguro, con reglas claras y respeto pleno a la legalidad. Jason Maldonado, aquí en la capital. Buenas noches, Jason. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Noticias positivas. A esta hora de la noche se realiza el cóctel de bienvenida previo al Congreso Internacional Alianzas Verdes, que se va a realizar ¿dónde? Mañana aquí en Tegucigalpa. Me acompaña en este momento la licenciada Ana María Villeda, vicepresidenta ejecutiva de Televicentro de Emisoras Unidas, para que nos cuente qué significa este Congreso Internacional, principalmente por estos 10 años de Plantatón HN. Un logro, un gran logro, después de tantos años de posicionar Plantatón como la campaña más importante de Honduras y muy significativa a nivel centroamericano, lograr llevar a este punto de tener aliados estratégicos y traer hasta este país oradores del nivel que tendremos mañana, para nosotros son sueños que se hacen realidad. Poner a Honduras en el mapa internacional con el tema del medio ambiente, de una Honduras verde, es algo tan que nos llena tanto, no solo a mí como la persona que inició esto, sino que con todos los colaboradores de nuestras empresas, Televicentro, Emisoras Unidas, todo el ecosistema digital, porque usted no sabe el compromiso
Bueno, sí lo sabe porque es parte de nuestro equipo. Nuestra familia está tan comprometida con Honduras, con un país mejor, que tenemos todas las escuelas, patronatos, alcaldes unidos en una Honduras verde. Para nosotros llegar el día de hoy a este evento que se realizará mañana con tanto apoyo en medio de tanto caos es muy significativo. Muchas gracias, la licenciada Ana María Vieda. Me acompaña también en este momento Cristina Marín, quien es la jefa de cooperación de la Unión Europea aquí en Honduras, para que nos hable qué la motivó a confiar en este gran proyecto de Plantatón HN y junto a la Corporación Televicentro. La Unión Europea se enorgullece realmente de ser parte de este gran evento, un evento en el marco del Plantatón HN, también con una trayectoria muy sólida en el país. Y la Unión Europea se suma a este esfuerzo porque creemos realmente en los dos elementos, ¿no? En el medio ambiente y en las alianzas. Creemos en el medio ambiente, somos líderes mundiales en la lucha contra el cambio climático y en nuestra acción exterior, en nuestra cooperación con Honduras, casi la mitad de nuestra cooperación, de nuestros fondos no reembolsables se destinan a temas de medio ambiente, al sector forestal, a la economía circular, a temas de agua y saneamiento, etcétera. Creemos también en las alianzas. Creemos que ningún actor, ni gobiernos, ni el sector privado, ni el sector público, ni las academias, no pueden enfrentar estos retos por sí mismos, solos. En este sentido, valoramos realmente estos espacios que ponen en conjunto estos actores para realizar estas alianzas que dan fuerza y que pueden lograr realmente un cambio de impacto. Muchas gracias, muy amable. A Cristina Marín, y me acompaña también Viena Ochoa. Viena Ochoa, quien es la gerente de Asuntos Corporativos de CMI. ¿Cuál ha sido el apoyo que han brindado a través de estos años a Plantatón HN? Bueno, para CMI nos ha llenado mucho entusiasmo estar colaborando y trabajando en conjunto con Plantatón. Ya llevamos 3 años de estar trabajando en lo que son reforestaciones, poder llevar un alcance mayor, reforestar San Pedro Sula, Tegucigalpa, áreas incluso hasta Santa Cruz de Yomoa, y estar presente. Y en este tercer año, al celebrar los 10 años de Plantatón a través de este Congreso de Alianzas Verdes, nos llena de mucho entusiasmo, porque al final miramos que este tipo de eventos hacen que entre todos, la comunidad, los patronatos, las escuelas, las empresas, entidades, gobierno, en conjunto podemos realmente marcar una diferencia, no solo en el presente, sino que en nuestras nuevas generaciones. Entonces eso nos llena mucho de entusiasmo y esperamos pues seguir colaborando. Muchas gracias, muy amable, Viena. Y en este momento me acompaña también Mariel Rivera, quien es directora ejecutiva de la Fundación Terra. Año con año siempre se hacen presentes Plantatón HN. Así es, ya llevamos 10 años apoyando a Televicentro en esta campaña de Plantatón HN, ya que el medio ambiente es uno de los pilares fundamentales del accionar de Fundación Terra, y en esta ocasión estamos sumándonos al traer a Cristian Zúñiga, un experto de Costa Rica, que mañana en el Congreso hablará con mayor detalle en qué consiste el modelo de fondo de agua, un mecanismo financiero que trabaja en alianza público-privada, donde todos los sectores debemos unirnos para la protección y cuidado del recurso hídrico, y en este caso ver la posibilidad de trasladar este modelo a Honduras en el Parque Nacional La Tigra, de donde proviene más del 30% del agua que abastece a la capital. Muchas gracias, muy amable, Mariel Rivera. Licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticieros Hoy Mismo, mañana va a ser este gran Congreso Internacional de Alianzas Verdes aquí en la capital. Yo retorno con usted a estudios principales. Gracias, Jason Maldonado. Organizaciones sindicales y defensores de derechos humanos, a propósito del reciente comunicado de Naciones Unidas, han denunciado persecución. Está hablando de sindicatos y defensores de derechos humanos. ¡Viva Sintripop! ¡Viva! Según los representantes de los sindicatos, los están despidiendo para meter a otras personas. Bueno, esa es la intención, porque como bien lo dijo don Jorge, no solamente hay despidos en el Citrainfop, sino que está el Sindicato de Aeronáutica Civil, que el presidente está despedido desde inicio de año. Está 12 compañeros despedidos, dirigentes sindicales del sindicato del Instituto de Conservación Forestal.
y hay persecución y hostigamiento contra nuestra base, contra la dirigencia sindical, y hay violación de los convenios 87 y 98 de la OIT. Perfecto. Con el despido de Esteban Díaz, la crisis laboral se agudiza, dicen defensores de derechos humanos. Hoy los que nos prometieron que iban a ser respetuosos de los derechos humanos, respetuosos de los sindicatos, hoy están teniendo una persecución salvaje contra ellos, y esto hay que denunciarlo, y sobre todo no hay que callar en estos momentos previos a las elecciones. Yo estaba feliz porque dije vamos a descansar durante todos estos 4 años, porque viene una presidenta que va a respetar los derechos, pero hemos tenido una involución desde la llegada de este gobierno donde no se ha respetado derechos. Los sindicalistas expresaron que saldrán a protestar y demandarán al Estado por despidos injustificados. Para Noticieros hoy mismo les informó Adalid Hernández. Es el portaaviones más grande del mundo, el más moderno. Impresionante. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. ¿Cuándo? Tampoco, pero ¿qué va a pasar? Va a pasar. Nos vamos a morir esperando ser operados, así lo denunciaron derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social aquí en la capital. Doña Gloria viajó desde el departamento de Olancho para consultar cuándo le operan a su esposo, pero no obtuvo respuesta. Sí, así de sencillo, van a esperar que se mueran primero para decir nosotros actuamos, pero ellos no vinieron, si nunca lo llamaron a uno. Dañales tenemos de estar esperando. ¿De qué está esperando que lo operen? De la columna. Otros fueron llamados para hoy ser operados, pero los despacharon por falta de camas. O sea que tengo que esperar, pues. ¿Por qué? Porque no hay camas, o sea que tengo que esperar que tal vez están operando algo otro y allí me van a internar a mí, pues. No se puede así porque para nada paga el seguro uno acá. O sea que uno como derechohabiente pues no tiene... ¿De qué sirve venir aquí? Mire que ya ni la gente ya ni viene pues al seguro. Sí, mejor se curan en la casa. Representantes de la Junta Interventora dicen que las salas están llenas por los constantes ingresos a emergencia. Estamos alquilando quirófanos porque no tenemos capacidad suficiente de quirófanos. Hemos incorporado equipos quirúrgicos exclusivamente para eso, entonces estamos a todo vapor cumpliendo el mandato de la presidenta Xiomara de disminuir a 0 la mora al mes de diciembre o lo más cercano que podamos. Datos oficiales del Seguro Social, actualmente hay una mora quirúrgica que supera las 4,000 personas en espera. Para Noticieros hoy mismo les informó Adalid Hernández. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien.